Ante los que acusaban a la mujer, Jesús se puso a escribir con el dedo en el suelo. Es importante saber lo que escribió. Muy buenos días, tardes, noches, queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más de Tierra Buena que tenemos el gusto de, grabar para ustedes. Y hoy nos acompañan el Padre Miguel Saloma. Buenos días, Padre Miguel. Hola, Pepe Toño. El Padre Jaime Paredes. Buenos días, Padre Jaime. Saludos, Padre Diácono. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y ahora estoy yo, el Diácono José Antonio Tame. No pudo acompañarnos Esperamos que para el próximo jueves podamos estar los cuatro, porque se nos ha complicado, pero Dios proveerá. Y hoy vamos a conversar con ustedes. Ya estamos llegando al quinto domingo de Cuaresma y pues ya el tiempo pasa volando y ya en poco tiempo pues ya estaremos viviendo esta Semana Santa, que va a ser diferente de las Semanas Santas de los 2 últimos años, ¿no? Porque pues ya afortunadamente parece ser que los casos van disminuyendo y entonces, bueno, podremos tener una participación más activa en todas estas celebraciones. Entonces, hoy pues vamos a platicar con ustedes de este quinto domingo de Cuaresma y pues si le parece al Padre Miguel, que es el que nos va a hacer favor de dirigir esta reflexión, pasamos a leer el texto del Evangelio. Muy No bien. sé si Jaime Muy bien. nos haga favor. Bueno, muy bien. El Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué piensas? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Pues antes que nada, decir que en los manuscritos más antiguos del Evangelio de Juan no está este pasaje y tiene un lenguaje muy distinto al que Juan utiliza. Se parece más a un pasaje de Lucas, por ejemplo, tiene los mismos términos y esto no nos causa escándalo porque en los manuscritos más recientes sí está. Entonces, esto es un texto canónico, tenemos que considerarlo palabra de Dios, pero en el plan original del Evangelio no estaba. Dicho esto, para nuestros queridos hermanos, vamos a analizar un poquito a lo que se refiere el Evangelio. Es de notar que la intención de esta gente para Jesús le llevan a la adúltera cachada en infraganti. No es una persona de la que se dude si es culpable o no.
no es nada dudoso. La persona ha sido encontrada en adulterio, es decir, es culpable. Esto es lo que, por el primero que tenemos que decir. Luego, lo que tendríamos que apuntar es que la llevan o la presentan enfrente de Jesús para ponerlo a prueba, para poder, pues, acusarlo de violación de la ley de Moisés o de violación de la mujer, ¿no? El apedrearlo, el apedrearla, si Jesús se pone de ese lado, es una violación infraganti de la dignidad de la mujer, ¿no? Pero este 4 que le ponen es un reto que Jesús resuelve muy adecuadamente. Jesús resuelve como siempre lo hace, escribiendo la ley. Bueno, la palabra escribir se podría traducir por dibujar, hacer signos o poner una acusación por escrito. Esta última referencia es una referencia que nos da el verdadero sentido. Pone por escrito la acusación. Ante el escándalo, la acusación en voz alta de los fariseos y de los escribas, que le ponen un 4 en la acusación directa. Moisés en la ley nos manda a apedrear a esta mujer. Jesús en silencio se pone a escribir. Y este gesto es un gesto simbólico, porque Jesús escribe, pues, como Dios escribió la ley. Y esta ley que ante la ley nadie es puro, es inocente. Todos sabían que ante la ley todos fallamos unos en una cosa, otros en otras cosas, pero ante la ley estamos todos pues enlodados, todos estamos pues en cierta manera como culpables, ¿no? Entonces, el gesto de escribir, de poner por escrito la acusación, es causa de que estos fariseos y estos escribas vayan descubriendo sus pecados, la acusación de sus pecados, y se vayan retirando. La frase que complementa es, se fueron retirando por los más viejos, es decir, por los que tenían más cola que les pisaran, más cola que les cortaran, ¿no? Y esto hace una reflexión para nosotros muy, muy bella. La ley, la ley fue puesta por Dios en el Antiguo Testamento para la convivencia humana, para la amistad, para que el pueblo de Israel tuviera un orden. La ley en el Antiguo Testamento era una especie de carril por donde el pueblo tenía que ir a Dios, ir a Dios a través de la convivencia con sus semejantes. Era una ley que era más pedagoga que juiciosa, ¿no? Que más maestra que juez. Pero los hombres la empañamos, los hombres empañamos la ley de Dios, haciéndola lo contrario para lo que la puso Dios, es decir, para la discriminación, para la desigualdad, para el juicio y la descalificación. Esta descalificación que hacemos cuando nosotros no nos damos cuenta que todos estamos enlodados, ¿no? Que Dios es el único que puede juzgarnos y que no lo hace.
mientras que estemos en el mundo, Dios no nos juzga, nos da oportunidad. Como ya lo hemos dicho varias veces, el tiempo es oportunidad. Oportunidad de cambio, oportunidad de maduración, oportunidad de convivencia, de que analicemos nuestras faltas y comencemos a corregir lo que no está del todo ajustado para nuestra convivencia humana. No es que no lo hagamos nada malo a nadie, sino que tenemos que ser proactivos, tenemos que descubrir que nuestra cuaresma, este tiempo de conversión, es activo. Tenemos que buscar la manera de beneficiar a los hombres que están a nuestro alrededor, a las personas que están en convivencia con nosotros. Tenemos que imaginar muchas veces cómo hacerles el bien. La ley fue puesta para esto, para que no nos saliéramos de un margen, pero en medio, por ejemplo, si vamos a una carretera, hay márgenes en la carretera, pero entre los márgenes podemos ir viviendo nuestra experiencia, a veces con más velocidad, a veces rebasando, a veces dejándonos rebasar. Así vamos conviviendo. La ley son los márgenes en donde podemos vivir y actuar. Pero estos márgenes han sido utilizados para lo contrario. Y entonces el hombre se acusa mutuamente. Es muy, muy interesante que en el adulterio, la única que era el culpable era la mujer. Porque la mujer era posesión de los varones. Posesión de los varones. Al varón no se le acusaba de ser infiel. A la mujer sí, porque el varón no era posesión de la mujer, sino la mujer posesión del hombre, del varón. Y entonces esta regla que era para la convivencia se convirtió en una regla de juicio y de discriminación, y no solo de discriminación, sino de conveniencia. Cuando ya no me sirves, te abandono, porque pues yo puedo poseerte a ti y puedo abandonarte a ti como yo abandono un traste viejo, ¿no? Lo tiro a la basura. Entonces, esta ley que se puso para la convivencia humana, para que el matrimonio fuera un matrimonio en santidad, en amor, los hombres lo utilizamos, esa misma ley, para discriminar y dañar a los que tenemos cerca. Entonces, se nos dice en otros pasajes, no juzgues y no serás juzgado. Quita primero la paja en la viga que tienes en tu ojo antes de quitar la paja del ojo ajeno. Es decir, Jesús voltea el concepto de la ley, no lo elimina, sino lo regresa al origen. La ley es un carril por donde tú puedes transitar en convivencia y en amor, en responsabilidad y misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿A qué perfección se refiere Jesús en el Evangelio? No a que no nos equivoquemos, sino la perfección de Dios es que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Este amor universal de Dios es el que nosotros tenemos que imitar. Sean perfectos como su Padre es perfecto, celestial es perfecto. Es decir, hay que dar oportunidad, hay que gozar la oportunidad y hay que tener en cuenta que la ley es importante, pero no es un juicio,
no he venido a juzgar, sino a salvar. Nos dice en el Evangelio de Juan varias veces, al principio y al final, nos lo dice varias veces. No he venido a juzgar, sino a salvar. Es decir, a darnos una oportunidad de misericordia. Y entonces este capítulo de la mujer cachada en adulterio es un pasaje que nos da mucha esperanza, que nos devuelve la alegría de vivir, que nos devuelve la alegría de que no estamos fallando para que Dios nos dé de bastonazos o de periodicazos. Dios no está en el plan de cacharnos en offside, ¿no? Cacharnos fuera de la ley, fuera de la regla. No, no, no. La regla está claramente puesta para que nosotros la aprovechemos para la convivencia y la amistad, la generosidad, la donación de nosotros mismos. Me parece que esto lo podemos entender muy propiamente en el tiempo cuaresmal, ¿no? Hasta allí me quedo. Espero el enriquecimiento de ustedes. Gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿qué nos quisieras comentar? Pues es un texto muy, muy significativo. Eh, no es solamente ver a Jesús manga ancha, ¿no? Así decir, yo no te condeno y, bueno, entonces todos podemos pecar y nos enfrentamos al Dios misericordioso y Él nos perdona y ya no es así, sino es todo un proceso, porque, por ejemplo, los escribas y fariseos son muy astutos, realmente dicen algo real. Eh, la ley nos manda a apedrear, es decir, si no cumples los mandamientos, mueres, si los cumples, tienes vida, ¿no? Que eso era como se resumía en el Antiguo Testamento. Entonces, van con cierta verdad. Aquí hay pecado, lo que merece es la muerte. Eso es como la forma en que podemos resumir y llegar con Dios así, con nuestras consecuencias. Hay muerte, ¿no? Si no cumplimos la ley, hay muerte. Jesús les hace ver que aquel que esté limpio de pecado, que tiene la primera piedra, y ellos mismos ven su pecado, es decir, el término es la muerte. Nos toca también la muerte, nos retiramos. A Jesús le buscaban una trampa para caer, para que cayera y poder matarlo, poder acusarlo. Esa es la forma en que a veces nos acercamos a Dios, ¿no? Con nuestra forma tan absurda de ver las cosas, de decir, pecado, muerte, no hay más. Pero al acercarnos a Jesús, y bueno, los escribas y fariseos se acercaron y dijeron, maestro, lo ven como maestro, pero la mujer le dice, nadie, Señor, lo ve como Señor. Y acercarse a Jesús es superar nuestra lógica de muerte, nuestra lógica de, has pecado, pues merecemos la muerte, que podría ser muy lógico, podría ser muy, pues sí, es consecuencia. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor, este proceso de vete y ya no vuelvas a pecar significa entrar en una dinámica de confianza donde verdaderamente, pues sí, se queda desnuda mi alma, mi pecado, quedo desnudo y digo, pues este sí soy yo, pero ya frente a Jesús adquiere una connotación distinta. Ya no es la muerte lo que merezco, sino es vete, no vuelvas a pecar, como lo decía el Padre Miguel, una oportunidad nueva, una situación de salvación distinta, verdadera en Jesús, en el Señor. Entonces, en sí creo que es este proceso de si nos miramos en torno a la ley, nos vamos a sentir culpables y siempre va a ser nuestro fin el, pues merezco la muerte, no hay otra. Y ese es como nuestro círculo vicioso. Me toca la muerte, te toca la muerte a ti, nos toca a todos la muerte porque nadie se escapa, como decía el Padre Miguel al inicio, nadie se escapa de la ley, todos pecamos. Pero con Jesús, en esta relación con el Señor, que Él está en nuestra vida y va transformándola, entonces empieza este diálogo. ¿Dónde están los que te acusan? Tú no te acuses tampoco, ya nadie te acusa, yo tampoco te acuso. Hay como una experiencia de libertad que nos permite entonces sí, ya actuar sin el pecado, ya actuar sin esa culpa, sino empieza una nueva vida, una vida distinta en Cristo. Entonces, pues sí, veo ahí este proceso que va mucho más allá de, ya te perdono, no pasa nada, síguele.
sino es todo un proceso de vencer nuestras situaciones de muerte, de sentirnos culpables y verdaderamente de entrar en un ámbito de confianza en el Señor que nos libera. Por ahí yo. Sí, sí, sí. Sí, muy bien, Padre Miguel, Padre Jaime. Yo quisiera, para no repetir, eh, cómo vamos ligando las lecturas de los evangelios de acuerdo a cómo van pasando los domingos, ¿no? Y por eso, pues desde el punto de vista litúrgico, aunque sabemos que estamos leyendo a Lucas, pues a veces se intercalan evangelios principalmente de Juan, ¿no? Porque Juan tiene pues textos de mucha profundidad que nos ayudan a ir teniendo ese hilo conductor de ciertos temas, ¿no? Y entonces, hace 8 días que escuchamos la parábola del hijo pródigo, pues ahí veíamos cómo la misericordia de Dios está siempre presente y esa alegría, pues que tiene Dios de que alguien que no estaba cerca de él, pues se decida y esté cerca de él, ¿no? Pero yo veo en este evangelio que acabamos de escuchar de Juan, como bien lo comentaba ya el padre Miguel, el padre Jaime, está presente la misericordia de Dios directamente en Jesús, que está actuando con esta mujer, pero le da no solamente su misericordia, porque le dice, no te condeno, sino como bien decían ustedes, ya la invitación de vete y ya no vuelvas a pecar. O sea, la misericordia de Dios está presente, pero a lo que Dios nos invita es, tienes mi misericordia, pero tiene que haber un compromiso tuyo de ya no volver a pecar, ¿no? Que esto lo encontramos pues como uno de los requisitos que nos pide la iglesia para cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, ¿no? El firme propósito de ya no volver a pecar. Pues es lo menos que pudiéramos esperar a lo que nos invita Cristo en este domingo, leyendo este evangelio, y a lo que nos invita a Dios. La misericordia está ahí, pero tiene que haber un firme propósito de nosotros de vivir ya una vida de amor, ¿no? Entonces es lo que yo quería comentar. Padre Miguel, no sé si Sí, quieras. sí, verdaderamente tienes razón, Toñito. Em, yo me pregunto siempre, ¿por qué Jesús nos dice que ya no pequemos, ¿no? Si consideramos el pecado como una transgresión de una ley superior, estaremos siempre patinando, siempre como resentidos, ¿no? Dios nos impone cargas que no nos corresponden. No, el pecado es una transgresión contra nosotros mismos. Por eso la libertad que nos trae la misericordia es la libertad de poder decir, ya no me hago daño a mí mismo y por lo tanto tengo una vida más plena. Eh, por supuesto que la moral del siglo pasado y sobre todo del siglo antepasado, el siglo XIX y el siglo XX, que se infiltró en la Iglesia Católica, es una moral que nos hace suponer que la transgresión es contra Dios. Pero no, no, el pecado es contra nosotros mismos, contra nuestra dignidad, es rebajarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor viene a darnos oportunidad de no hacerlo, de vivir plenamente y proactivamente, como les decía, transformar este hecho de que no hago nada mal a nadie a tener que hacer el bien a todos. Es decir, la salida del pecado para nosotros los cristianos no es una cosa que te vas de lo malo a lo neutro, sino la salida del pecado para nosotros es para salir de lo malo para lo positivo.
para la proactividad en el amor. Entonces, este vete y ya no peques más, no es una cosa que Dios nos está exigiendo, sino una cosa que nos ofrece Dios, con su gracia, poder salir de nuestro lodo, ¿no? De nuestro propio pantano. Es decir, como dice Jaime, a mí me llama mucho la atención que muchas personas se confiesan y se confiesan y se confiesan, no de que han repetido la acción mala, sino que se confiesan de lo que hicieron hace 20 años, hace 30 años. Es decir, ¿quién te ha juzgado? ¿Quién te ha juzgado? Si ni Dios te juzga. Aquí en la tierra no te juzga Dios. Por eso podemos tener una oportunidad de una vida más plena, ¿no? Sí. Gracias, Padre Miguel. Padre Jaime, ¿quisieras agregar algo más para...? No, yo estaría ahí ya Perfecto. bien, sí. Muy bien. Pues yo, queridos hermanos, nada más encargarles, ¿no? Estamos en época de Cuaresma, pues es muy conveniente acercarnos al sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que Cristo nos dio, pues para que podamos pues tener las gracias de esas faltas de amor que vamos teniendo, pues vayamos teniendo la fortaleza que nos da Cristo para que podamos podamos hacer, perdón, que nuestro amor vaya creciendo, y al crecer nuestro amor, pues vamos cometiendo menos faltas a ese amor, que eso es el pecado, ¿no? Muy Entonces, bien, invitarlo. muy bien. Pues Y muchas gracias. yo quisiera Miguel. hacer una mención que el domingo es cambio de horario de verano. Entonces hay que adelantar nuestros relojes una hora, no vayan a llegar tarde una hora a misa, porque ya no van como la viejita que llegó a la bendición y dijo, por poco y no llego a misa. Entonces, no alcanzo la misa. Muy bien. Chao. Hasta Bendiciones a luego, todos. bendiciones. Luego. Hasta luego.